Muy buenas noches con toda la comunidad jurídica. La familia del Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Jurisdictio, en conjunto con el Círculo de Estudios Figi Legis, se complace en presentar el primer conversatorio jurídico Martes de Derecho. Mi nombre, Jocelyn Rocío Jiménez, miembro principal del Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Jurisdictio, hoy cumple la función de moderadora. Daremos inicio a la tercera sesión, que es Derecho Laboral, y el tema a abordar será Procedimiento para pensión anticipada por desempleo. Contamos con la participación de John Sotoplas, miembro principal del Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas, Jurisdictio y egresado de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. También contamos con la participación de la señorita Lady Picón Llana, miembro principal del Círculo de Estudios Figi Legis. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios para que al final puedan absolverlas. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la señorita Lady Picón Llana. Buenas noches con todas las personas que nos están viendo el día de hoy. El tema a tratar, pues, como ya lo señalaron, es el procedimiento de jubilación anticipada por desempleo. Bueno, para tratar este tema tenemos que desarrollar algunas definiciones básicas como qué es la jubilación, qué es la jubilación anticipada y cuáles son los requisitos. Bien, empecemos. ¿Qué es la jubilación? La jubilación, pues, es una prestación dineraria de carácter vitalicio que se le otorga a un trabajador cuando cumple la edad mínima o acredita los años de servicio. Entonces, veamos qué es la jubilación anticipada. De acuerdo a la ley vigente número 3939, ley que establece el régimen especial anticipada para desempleados en el sistema privado. Nos dice que este régimen permite la jubilación antes de la edad legal, 65 años, y debes estar en una situación de desempleo. Si cumples con ciertos requisitos que previamente les voy a mencionar, pues usted como trabajador puede solicitar el retiro o una pensión, un retiro de 95.5% de tu fondo. Empecemos entonces. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero es, en caso de las mujeres que tengan 50 años de edad, y en caso de varones, 55 años. Como ya les manifesté, encontrarse en una situación de desempleo mayor o igual a 12 meses. Acreditar el desempleo mediante un certificado de cese, la liquidación de beneficios sociales, el certificado de retiro. Esto se va a dividir entre trabajadores formales e informales. Trabajadores de cuarta categoría, que son trabajadores de quinta categoría, que son trabajadores dependientes del Estado. ¿Cuáles van a ser los requisitos? En caso de ellos, en realidad la edad es la misma. También tiene que presentar una declaración jurada donde fije la condición de desempleo, como ya les manifesté, mayor o igual a los 12 meses. Y el documento fehaciente donde certifica, pues, el cese. Ahora veamos por los trabajadores de quinta categoría. Los trabajadores de cuarta categoría, que pues tienen que presentar el reporte tributario de renta, la cual no debe ser superior a 7 UITs
en los 12 meses de desempleo. Y si no tiene este requisito, pues no es necesario, porque la AFP va a verificar la información a través de su número de DNI. Le doy el pase al colega John para que pueda agregar o fundamentar algo. Bueno, felicitar en inicio al Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Juris Dictio por la invitación, así como el convenio con Fili Legis. Para mí es un honor estar en esta tarde compartiendo un tópico que creo que nos interesa mucho dada la coyuntura además. Bueno, partiré refiriendo lo que es el tema de jubilación, ¿no? El concepto principal. Como entendemos, la jubilación es una situación en la cual un trabajador se encuentra dentro del cual cumple determinados requisitos establecidos previamente en la ley para el cobro de una pensión. Ahora, en el tema de fondo que hemos traído a discusión esta tarde es el tema de jubilación anticipada por desempleo. ¿Qué entendemos por una jubilación anticipada por desempleo? Diremos entonces que como regla general, todas las personas nos jubilamos a partir de los 65 años. Sin embargo, excepcionalmente, y la norma ha previsto que antes del plazo legal de 65 años, las personas pueden jubilarse y hacer el cobro anticipado ante determinados supuestos, dentro de los cuales está el desempleo. Entonces, evidentemente el tema pasa por el desempleo, es decir, tanto el trabajador que se someta a este régimen especial de jubilación anticipada por desempleo tiene que acreditar los requisitos antes expuestos por la compañera, tu colega Lady. Estos son que tiene que acreditar en el caso de una edad de las mujeres de 50 años y de los varones de 55 años de edad. A más de ello, tiene que acreditar obviamente el tema del desempleo. Este desempleo lo va a acreditar, obviamente, si es un trabajador de quinta categoría o trabajador dependiente, lo va a acreditar con una constancia de trabajo o de cese, puede ser también con un reporte del cobro de liquidación o un documento donde indique el cese de sus labores en la entidad pública. Y en el caso de un trabajador independiente de cuarta categoría, igualmente va a presentar una declaración jurada en el cual especifique que durante los 12 últimos años no ha estado percibiendo ningún tipo de, o bueno, mejor dicho, durante los 12 últimos meses o un año previo a la solicitud se ha encontrado en condición de desempleado y además de ello tendrá que acreditar con un reporte tributario que sus ingresos durante el último periodo del año no hayan superado las 7 unidades de unidades impositivas tributarias. Estaremos hablando de un aproximado de 29,000 y un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el supuesto? La norma establece que el régimen especial te permite jubilar antes de los 65 años de edad, que es la edad legal, siempre y cuando el trabajador esté afiliado al sistema privado de pensiones. Ojo, este régimen especial de jubilación anticipada por desempleo es un régimen para el sistema privado de pensiones. Entonces, y obviamente se tiene que acreditar esta condición de desempleo. Por tanto, si cumples con todos estos requisitos, puedes solicitar el retiro anticipado de tu pensión de jubilación hasta en un 95.5%. Y bueno, actualmente la ley 939, que es la que está vigente y que es la que regula el régimen especial de jubilación anticipada por desempleo, es la norma que lo regula y que se encuentra vigente. Al respecto, los representantes de la AFP y de la SBS tenemos conocimiento que en sendas oportunidades han presentado una serie de opiniones y cartas consultivas al legislativo, esto manifestando una opinión desfavorable a esta norma, refiriendo que las medidas desvirtuarían el sistema previsional en perjuicio de los trabajadores.
y a esta conversación yo traigo efectivamente tres problemáticas en base a lo referido. Y es que la primera problemática que voy a plantear en el siguiente debate va a ser si efectivamente se está desvirtuando el sistema previsional de pensiones al permitirse el retiro anticipado de las pensiones del trabajador. Esto es dentro del plazo, antes del plazo legal establecido, y si con ello se está vulnerando a su vez un derecho fundamental que es a la seguridad social. Ahora, no olvidemos que la Constitución Política del Perú regula en su artículo 12 lo referido, ojo, al tema del fondo de pensiones, y refiere expresamente que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles y estos recursos se aplican en la forma y bajo las responsabilidades que señala la ley. Expresamente así lo refiere el artículo 12 de la Constitución. Entonces refiere que estos fondos son de carácter intangibles y obviamente no podemos dejar de lado lo que refiere la jurisprudencia al respecto, y ha precisado en ese mismo sentido de que estos fondos son de carácter intangible. Ahora, tienen derecho a una pensión de jubilación los trabajadores que hemos dicho cumplan 65 años de edad. Es la regla general. Y ese es el plazo legal establecido. Y pareciera que este sistema previsional de seguridad social para las AFP, ojo, no hubiera sido planteado preveyendo un contexto de desempleo y que se estaría a su vez generando un problema gravísimo a largo plazo. Ojo, no debemos tener en cuenta eso. Incluso la Federación Nacional de Peruanos Adultos Mayores ha referido al respecto manifestando lo siguiente, que en un par de años las personas, trabajadores obviamente formales que están dentro del régimen del sistema privado de pensiones van a sufrir una pobreza, incluso catalogada como una pobreza extrema, en el sentido de que se están retirando los fondos en la actualidad de manera apresurada gracias a este régimen anticipado por desempleo, dando una vuelta a la ley, pero de aquí de 20, 30 años se estarían generando secuelas muy gravísimas para el Estado y para las personas, para los trabajadores y su entorno familiar. Y el segundo problema que traigo a colación a este conversatorio es el tema de la pandemia. Como tenemos entendido, actualmente el Ejecutivo ha estado estableciendo una serie de normativas referidos al cobro anticipado de los aportes de las AFP. Y hoy día en la mañana nomás estaba pasando en las noticias el tema del retiro incluso del fondos de la ONP, ojo, es un retiro anticipado de fondos de la ONP. Es un tema que se tiene que tocar con mucho cuidado y que amerita, obviamente en este debate seguro vamos a dar algunos alcances al respecto. Y quiero precisar que en el tema de la pandemia principalmente se ha vislumbrado lo que a todas luces se tenía conocimiento y es algo preocupante. Y me quiero referir específicamente dentro del ámbito laboral, obviamente el análisis, es el tema de la informalidad laboral. Entonces, esta informalidad laboral está generando secuelas de diversa índole, no solamente en el tema del desempleo, que es el principal, sino en el tema de ceses colectivos de trabajadores. Se ha producido muchos casos de renuncias, de disminución de salario de los trabajadores, e incluso se ha dado caso de fallecimiento de trabajadores a causa de la pandemia del COVID-19. Y bueno, entonces, este tema no es ajeno a nuestro país. No olvidemos que en Chile, en el país vecino, hace poco se ha aprobado el retiro del 10% de las AFPs, o sea, de las pensiones de AFPs en el país vecino.
Y esto, por supuesto, ha sido también igual discutido y por el oficialismo de Piñera. Y también lo que sí me llamó incluso bastante la atención, más allá de nuestro lado del continente, es en el lado europeo. Estaba viendo el caso de Dinamarca en específico. ¿Qué pasa en Dinamarca? Tenemos entendido que los países, sobre todo de Europa y todos, son países muy formalistas, donde cumplen a cabalidad las normas y los preceptos, ¿no? Sin embargo, en Dinamarca, hace pocos días, en el mes de agosto, ya se ha planteado también una propuesta para el retiro anticipado de las pensiones de jubilación. Esto obviamente solo para un rubro de trabajadores de la construcción, pero me llamó la atención bastante este tema en el sentido de que los trabajadores, o bueno, mejor dicho, los derechos laborales en esa parte del continente, la tendencia mundial iba en reducir beneficios laborales, sociolaborales y por ende previsionales. Y que la propuesta haya salido en este caso, del Partido Demócrata de la izquierda, del socialismo, da mucho que pensar. Y ellos refieren bajo el siguiente fundamento, dicen, este retiro anticipado de la pensión de los trabajadores tiene el fundamento en la dignidad del trabajador, o sea, el trabajador merece un salario digno y no esperar a que cumpla una edad determinada y recién goce de sus aportes que ha estado realizando. Y esto también ha sido obviamente cuestionado por los partidos de la derecha o del liberalismo, ¿no? Que han cuestionado estas posiciones del partido de la izquierda y también está en pleno debate. O sea, el tema pasa por establecer si efectivamente estas medidas aseguran o garantizan o no, o están desvirtuándose en realidad el sistema previsional de seguridad social y tendremos que ver cuál es realmente la finalidad del sistema o para qué se ha constituido este sistema previsional de seguridad social y si en la medida de que estas medidas estarían afectando, no solo estarían desvirtuando el concepto de seguridad social, sino que además estarían vulnerando derechos de carácter social y constitucional, como ya lo he referido y como el Tribunal Constitucional ha referido que estos fondos son de carácter intangibles. Entonces, dicho estas dos premisas, te doy la palabra para que me des tus apreciaciones respecto a si está desvirtuándose efectivamente el sistema privado de pensión, el sistema previsional de seguridad social, y el otro es obviamente el tema de la pandemia, ¿no? Que nos está trayendo a colación una serie de normativas, no solamente aquí en esta parte del continente. Ya, efectivamente, como lo has manifestado, en lo cierto, en una gran mayoría de afiliados a la FP están pues solicitando, como ya mencionamos, la jubilación antes de los 65 años y es el 74% de trabajadores, pues, ¿no? De pensionistas que han solicitado la devolución. Sin embargo, se trata de lograr el cumplimiento del año de desempleo para pedir la jubilación anticipada y consecuentemente se concedieron con estas devoluciones. Sin embargo, a ellos se había acumulado una astucia de alguna por parte de los afiliados de que tratan de lograr como sea la probanza de uno de los requisitos fundamentales donde tendrían que acreditar el desempleo. No logrando complementar con este requisito, la modalidad de jubilación, entonces lo que ellos buscan, los trabajadores buscan, es un préstamo bancario para reunir el fondo y así lograr la devolución del 95.5, devuelven el préstamo y se quedan con el 95.5. Pues el sistema de ahorro de la AFP trata de prevenir la vejez y es cierto,
Se trata de un sistema de ahorro para la vejez con la finalidad de prevenir la posible situación de la necesidad económica que se puede presentar en los trabajadores. Es un sistema de protección, como lo has mencionado, para cubrir determinadas contingencias con la vejez. Sin embargo, cuando hablamos en esta coyuntura actual que en realidad estamos viviendo, las personas, si bien es cierto, hay dos posiciones. Una, que efectivamente requieren de esta pensión o de este retiro, pero hay personas que solamente buscan satisfacer lo inmediato. Entonces, yo creo que no debería darse, o si se da esta ley, o bueno, ya está dada, pero se debería de analizar de otra forma, pues, de que con lo que se está queriendo con la ley, ¿no? Sin más decir, le paso a mi colega para que pueda un poco más fundamentar. Sí, quiero partir con una cifra algo preocupante desde mi punto de vista. Bueno, se presume que actualmente en el Perú la fuerza laboral está por encima de los 20 millones de personas. Sin embargo, ojo, mira, sin embargo, de esos 20 millones, solo un 8% se encuentra afiliado dentro del sistema privado de pensiones dentro de las 4 AFPs, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que, o sea, el margen de formalidad, aparte de que el Perú es un país poco formal, tenemos que decirlo, hay un pequeñísimo margen que está únicamente afiliado a un sistema privado de pensiones o goza de un sistema previsional de seguridad social, sea en la ONP o en la AFP, y en la AFP solo un 8%. Ahora, al respecto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, ¿qué refiere? Que la tendencia mundial, o sea, no solo en Perú, sino a nivel global, es que la calidad de vida está aumentando cada vez más. Siendo así, refiere que la tendencia también es a que la edad de jubilación sea cada vez mayor. En nuestra parte del continente, en Chile, en Perú, en Uruguay, más o menos oscila entre los 64, 67, más o menos entre esas edades, la edad de jubilación. Entonces, incluso el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe ha referido de que la tendencia mundial efectivamente respecto a la esperanza de vida va en aumento y se va elevando gradualmente a diferencia de años anteriores. Esto posiblemente sea debido, el informe que refieres, debido posiblemente al aumento de la medicina, paradójicamente, porque estamos viviendo una situación muy complicada actualmente por la pandemia y por una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, en nuestro país como el Perú, donde el sistema previsional es un sistema de reparto, ¿es concebible reducir la edad de jubilación? Yo me pregunto. Dado que las pensiones deben autofinanciarse, ¿qué quiere decir esto? Que con el aporte que estamos realizando las personas ahora, sea en el sistema nacional de pensiones o en el sistema privado de pensiones, nosotros, es un ciclo, es como un ciclo económico, o sea, los aportes se autofinancian, o sea, las pensiones se autofinancian con los aportes que estamos realizando. Es decir, con los aportes que estamos realizando en el presente, se autofinancian para los que ya están jubilados. Y es así, nosotros en una edad determinada nosotros llegamos a la edad de jubilación, igual, con los aportes que ingresan se financian esas pensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras menos tiempo se aporten, la cadena es la siguiente. Entonces, menos tiempo va a haber para el financiamiento. Es decir, la brecha de la cobertura de seguridad social se está acortando cada vez más. Cuando el fin y la finalidad de un sistema de seguridad social es que abarque a la mayor cantidad posible de trabajadores,
El derecho social, bueno, yo voy a discutir esto porque en el tema económico puede ser debatible, ¿no? Pueden decir, desde óptica de los economistas que he escuchado, se van más por el aspecto económico y lo referido a la crisis financiera que podría ocasionarse esto a largo plazo, refiriendo que estos fondos a largo plazo estarían generando un empobrecimiento o no estarían coadyuvando al desarrollo económico del país y sobre todo al erario público. Pero yo tengo que referir desde una óptica, obviamente, y el debate trae a colación desde una óptica del derecho social, y es el tema de la seguridad social que abarca, ¿no? Y debo referir que, o sea, el tema pasa porque si bien es cierto, se está permitiendo al trabajador, porque todas las normas establecidas por el Ejecutivo que tengan vinculación con un trabajador, siempre, siempre se van a establecer en favor del trabajador. No puede haber una norma que sea en perjuicio del trabajador. E incluso la interpretación, y hay principios al respecto, dicen que las interpretaciones se hacen pro trabajador, ¿no? Pro en beneficio del trabajador. Entonces, ahí es la importancia de que efectivamente esas normas, si bien es cierto, están dadas en beneficio del trabajador, es decir, para el cobro anticipado de sus pensiones antes de llegar a los 65 años de edad, la cuestión pasa porque si efectivamente se está cumpliendo con la finalidad para la cual ha sido constituida. No olvidemos que un fondo de seguridad social, la finalidad principal es la de asegurar y la de garantizar que en un futuro, sea cuando se jubilen, garanticen una calidad de vida digna para el trabajador y también para su familia. Entonces, al recortar el periodo de aportaciones, se estaría vulnerando, les guste o no, pero se estaría vulnerando, muchos discreparán conmigo, pero se está vulnerando el tema de seguridad social a largo plazo, privilegiándose una liquidez a corto plazo. O sea, pareciera que estas normas están configuradas para el favorecimiento, mejor dicho, claro, para el favorecimiento de que las personas retiren anticipadamente sus pensiones. Y muchas veces es de manera innecesaria. Hemos visto en la coyuntura actual que muchas personas sin ni siquiera tener la necesidad de hacer un retiro, porque ojo, cuando hablamos de un sistema privado de pensiones, entendemos que hay un fondo privado, o sea, no es como en el sistema nacional de pensiones, donde es un fondo común, donde se aplica el principio de solidaridad y demás. En el sistema privado de pensiones, todo lo que nosotros aportamos, bueno, el trabajador formal va a un fondo privado y de este fondo privado es el cual se va a disponer en un futuro. Entonces, no suena lógico que personas o bueno, que determinados trabajadores en el afán de esa supuesta inestabilidad o informalidad quieran, quieran reducir el tiempo de sus aportaciones. Te cedo la palabra, no sé qué piensas al respecto, Lady. Compañero, en unos momentos nuestra amiga Lady va a volver a nuestra sesión. Lady, ¿Se me escucha? sí, sí, se te escucha. Adelante. Disculpe, se me ha ido la señal. Ya. Como ya lo estabas disertando dentro de la disertación o del conversatorio, pues me cabe decir que es necesario insistir en este tema, ¿no? Ya que si bien se puede generar una sensación de bienestar y de mejora en el clima social en lo inmediato a través de la implementación de pensiones no contributivas, lo cual en muchas ocasiones es
aprovechado por los políticos irresponsables, se puede estar afectando la viabilidad de la sociedad en un futuro. Como mencionaste, a largo plazo, o sea, no se trata de preocuparnos de hoy, sino de buscar soluciones que realmente sean sostenibles y que permitan el caso específico del Perú. Seguir avanzando en la senda del desarrollo económico y social y así evitar retrocesos por problemas presupuestales. Uno de los problemas, pues, que enfrenta nuestro país es el ingreso medio, como el nuestro, y que no les permite ingresar al selecto grupo país de uno de los países más avanzados, ¿no? Precisamente no realizar reformas sostenibles en el tiempo que, pues, si bien es cierto, afecta al trabajador en un largo plazo, ¿no? Pero el esfuerzo de obtener pensiones adecuadas dependen a su vez de dos riesgos específicos, el riesgo de la vejez y el riesgo financiero. El riesgo, pues, de la vejez depende de que el trabajador sobreviva a la previsión de vida planteada originalmente, teniendo pues en cuenta que debido a los adelantos de la ciencia y a la mejora de las condiciones sociales en muchos países, la esperanza de vida hoy ha crecido significativamente, ya que tenemos personas que pues están viviendo hasta 90, 95 años de edad, por lo que se requieren mayores fondos previsionales, ¿no? A ver, y, y ese efecto, las cotizaciones en un sistema previsional tienen un objetivo, el de cubrir las necesidades generadas por las contingencias, como ya lo dije, la vejez, más no para ser devueltas por situaciones en casos no justificados, como ya manifesté, las astucias de los trabajadores para poder tener, pues, o poder acogerse a este beneficio, ¿no? Eh, en lo que, en lo que se da. Sí, quiero referir estaba revisando un informe de la Superintendencia Nacional, de la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP, que es el órgano contralor que regula las AFPs. ¿Qué refiere este informe en el año 2018? Refiere que una tercera parte de las personas realmente ahorran para su vejez. Quiero dejar esto bien en claro. Solo una tercera parte de las personas ahorran para su vejez. Y lo que se está haciendo, según este informe, en lugar de acortar, digo, de ampliar los plazos de aportaciones, se está recortando. Y se critica el hecho de que ante una determinada, porque esas normas, guste o no, se han establecido de manera muy, muy coyuntural, bajo el lema de protección, entre comillas, al trabajador, que hemos dicho que desde esta óptica no comparto esa posición, pero son normas de carácter coyuntural. Inicialmente se dio ante una crisis de carácter internacional que ha azotado a varios países. Después, en el caso propio de Perú, por ejemplo, con el fenómeno del niño también se ha establecido, ha tenido en realce este régimen especial de jubilación anticipada por desempleo, y ahora por la pandemia ha cobrado nuevamente vigor y vigencia y con mucho más lustre este régimen. Entonces, obviamente obedece a la coyuntura, y lo que se critica es que no siempre ante una eventual coyuntura vamos a tener que recurrir a retirar estos fondos privados de pensión. O sea, es quizás discutible, muchos dirán, pero justamente es por el estado de la incertidumbre, de la necesidad que las personas concurren a retirar sus fondos. Está bien, pero ¿qué pasa de aquel grupo de personas que efectivamente no cuentan, o mejor dicho, que no están en la necesidad de hacer el retiro, sino lo hacen únicamente por el afán
de una liquidez financiera inmediata, pero que a largo plazo se está generando un perjuicio gravísimo para él, para el propio trabajador y también para su familia. Ahora, en lo personal considero que la informalidad laboral va a ser siempre nuestro talón de Aquiles en Perú. Mientras el tema de la informalidad laboral no se trabaje y el tema del vorágine de normas que se han establecido del legislativo, que por cierto están totalmente disparos, uno va por allá. O sea, no hay un consenso, no tenemos un código laboral, por así decirlo, que regule efectivamente el tema. Y por ahí, partiendo desde el ámbito normológico, por así decirlo, ya es totalmente informal nuestra realización. No quiero ser pesimista, pero es nuestra realidad. Primero tenemos que ver ese asunto. Yo pienso que todo parte primero por el tema de la informalidad. Y viendo la legislación comparada y otros países, el sistema previsional ha funcionado bien en países que son más formalistas. En países que son menos formalistas, no está funcionando. Esto, a grandes rasgos, ¿qué quiere decir? Mira, les pongo un ejemplo. Cuando un país es informal, como nuestro, no solamente muchos, poquísimos trabajadores tienen un trabajo formal. Y de ese grupo de trabajadores formales, hay un pequeño grupo, a su vez, subgrupo, llamémoslo, que pertenece al sistema privado de pensiones, o sea, al sistema nacional de pensiones. De este pequeño grupo, no todos los trabajadores de este pequeño sector que están asociados a un sistema privado de pensiones, efectivamente están contando con este seguro, mejor dicho, se estaría ahorrando a largo plazo. Y la brecha cada vez pareciera que la brecha es cada vez más menor y pareciera que va a llegar a un punto en el cual se va a permitir el libre acceso o el libre retiro de las pensiones anticipadas y se va a quebrar el sistema previsional. El sistema previsional justamente está creado para que se genere mayor cobertura. O sea, la idea aquí y del legislativo y del ejecutivo, por cierto, hay una propuesta recién ahora en abril de este año que el ejecutivo ha planteado al Congreso sobre una reforma integral del sistema de pensiones de manera general, tanto el privado como el público. Pero la idea, lo que se busca es aquí que se abarque a la mayor cantidad posible de personas a un régimen pensionario, no que se reduzca esa brecha. Desde esa óptica está partiendo mal quizás las decisiones que se han venido tomando en el Ejecutivo, que muchas veces han obedecido no solamente a intereses tales, incluso políticos, porque no olvidemos que, por ejemplo, el tema de la aprobación de la ONP, hace poco ha habido movimientos gremiales populistas y que muchos políticos han aprovechado esto para ganar quizás, no olvidemos que también se vienen elecciones el próximo año, entonces hay muchos que están moviendo sus cartas, ¿no? Y es cuestionable, y lo mismo está pasando en otros países. Entonces muchas veces se utilizan estos asuntos para generar una especie de falso beneficios al trabajador, pero lo que se está generando aquí es un perjuicio. Y no solamente al trabajador en sí, al sistema de seguridad previsional y al fin para el cual ha sido establecido. Ahora, quiero referir además que hay un informe de la Comisión de Protección Social que en el año 2017 ha referido lo siguiente, y son cifras, ojo, refiere que los jóvenes entre hasta los 25, 26 años solo permanecen desempleados, o sea, dentro del margen de trabajadores formales, ojo, solo permanecen desempleados alrededor de 3 meses. Y dentro de 44 años, dice este informe, solo permanecen desempleados menos de 3 meses. Es decir, o sea, una vuelta prácticamente
a la ley, que muchas personas no están cumpliendo con estos requisitos y estarían dando una vuelta a la ley para, por así decirle, la criollada de salir beneficiados y hacer retiro anticipado cuando muchas veces no hay la necesidad ni siquiera de pago. Y ya para finalizar, a modo de dar mi conclusión, y si hay puntos más para poder responder, quiero referir que el tema pasa por un tema de formalidad o informalidad en el Perú, desde una óptica del derecho laboral. Quizás desde el ámbito económico me cuestionarán y me dirán, ¿no? Que ven el aspecto financiero, si hay un perjuicio para el Estado, ¿no? Aquí lo que se busca desde el derecho laboral es, primero, que se establezcan normas en beneficio del trabajador. Siempre una norma va a estar en beneficio del trabajador. Y segundo, que estas interpretaciones y todo de las normas sean adecuadas y sean cumpliendo la finalidad para el cual ha sido establecido. ¿Qué sentido tendría crear una vorágine de normas que establezcan retiros anticipados por pensión, en este caso de desempleo, porque hay otras retiros anticipados, puede ser por también por discapacidad, etcétera? Pero ¿qué necesidad hay de plantear estas medidas? Bueno, en específico por el desempleo, cuando el tema central pasa por un tema de informalidad y de generar nuevos puestos de empleo. El Estado se debería enfocar en generar nuevos empleos. Y, y, voy a cerrar con esto, que el sistema previsional ha sido creado para garantizar al trabajador su bienestar, una calidad de vida digna y justa para él y para su familia a largo plazo. Y como toda norma del derecho laboral, lo que busca es que ampare a mayor cantidad posible de trabajadores, porque no es justo que se establezcan una serie de normas de carácter discriminatorio, porque no solamente los que acceden al seguro previsional son trabajadores formales, ya hemos dicho un pequeño grupo, sino que además el grupo de trabajadores informales prácticamente están en el total abandono. Y en el Perú, particularmente, yo estaba haciendo una investigación hace un buen tiempo respecto al seguro de desempleo. En el Perú no contamos con un seguro de desempleo. O sea, esto sería como un seguro de desempleo para nosotros, pero en otros países sí lo cuentan. En nuestro caso, lo que más que se asimilaría sería como una CPS, pero que ni siquiera lo tienen todos los trabajadores, porque ni siquiera son, o sea, del grupo de trabajadores formales son muy pocos los que cuentan, ¿no? Con estos beneficios. Ahora, lo máximo que se podría equiparar, como dije, es una CTS. Entonces, definitivamente, el tema que va a traer y el reto más importante en adelante va a ser el tema de la informalidad y cómo se va a venir trabajando esto. Y para el tema de seguridad social, de seguridad del fondo de privado de pensiones, obviamente se tiene que analizar con pinzas, porque no quitemos a todas luces lo que también ha venido ocurriendo, el cobro excesivo de comisiones, el tema de generar desconfianza, mala inversión que se está haciendo de los fondos, ya ha habido quejas. Entonces, se tiene que tocar ese tema y sí, también cómo se están estos fondos, cómo están influyendo en las familias de los trabajadores. Porque quizás si es que se genera un ambiente de incentivar al ahorro que parta por las AFP, en este caso por las AFPs, bueno, que están dentro del sistema privado de pensiones, genere o incentive a que las personas ahorren quizás para generar un bienestar y no el retiro anticipado. Con eso concluyo y te cedo el uso de la palabra, Lady. Bueno, también a manera de conclusiones, comparto en realidad una parte de, bueno, en realidad todo, ¿no? De lo que ya manifestaste. Esta comisión fue creada por los artículos finales, si bien es cierto, con el objetivo de revisar y recomendar, ¿no? En efecto, a la reforma de los sistemas de pensiones, más que no en ella se encuentra integrada solo por entidades oficiales, o sea, por entidades formales, como ya lo manifestaste, ¿no? Y excluyendo a quienes solo son cotizaciones, como los empleadores y los trabajadores, tanto en el salud y en pensiones, ¿no?
Lo que nosotros buscamos con ello, pues, es concientizar a la comunidad jurídica y también dar un poco de información por parte de estos temas, que es bien concurrido actualmente. Sin más que decir, doy gracias al, al Centro de Estudios de Capacitaciones Jurídicos Jurisdictio, asimismo al Círculo Pili Legis, quien me está dando la oportunidad de brindar esta aportación a los trabajadores, a los empleadores, para poder así conocer un poco más del tema. Hay, hay una pregunta que está en el chat, voy a leer, es del abogado, entiendo. Oscar Paraguayo nos refiere, abarcar a más trabajadores a costa de pensiones irrisorias, ¿es aceptable? Un buen punto para tocar. Efectivamente, la idea es que, creo que hay una interferencia. Ya, ¿me escuchan? Sí, Ah, ya. La idea es que efectivamente, o sea, el sistema previsional, lo ideal sería que abarque a la mayor cantidad de personas posibles, pero como refiere el colega, no se trata tampoco de generar un popularismo y decir, ya, vamos a generar un seguro bueno, un sistema previsional para todos de universal, como ya ha habido una propuesta, ojo, en el año 2017 no olvidemos que ha habido una propuesta de generar un seguro o un sistema de seguridad social de carácter universal que iba a estar administrado por el Estado como un órgano centralizador e iba a confiar a las AFPs para el tema del movimiento y el tema de colocación de inversiones y lo que le convenga al trabajador. Claro, concuerdo plenamente con él. Tampoco se trata de que se genere un sistema universal en el cual las condiciones sean paupérrimas, ¿no? Como refiere. Y sí, estoy plenamente de acuerdo. O sea, la idea tampoco es que en el afán de generar eso se establezca. Entonces, habrá que, seguramente el Ejecutivo, que ya está la propuesta, el proyecto de ley, seguramente se va a tener nuevas noticias próximamente y espero que se toquen todos esos temas y se adecue a nuestra realidad, porque como hemos dicho, nuestro país es muy, muy informal y ese siempre es nuestro problema y en base a ello se tendrá que trabajar. ¿O hay otra pregunta, tal vez? Creo que ya no hay más preguntas. A ver. sí. ¿Ha aparecido uno en pantalla? Ah, hay una pregunta. ¿Cuál es la razón, ya, cuál es la razón de existencia de nuestro sistema de pensiones? ¿Es justo que después de años de aportaciones reciban una miseria como pensión? Te cedo el uso de la palabra, Lady. Ya, si bien es cierto, a la pregunta de Oscar Paraguayo, no es en realidad justo, pero en la modalidad de cómo se está planteando estas leyes, pues hace de que no haya un financiamiento, no haya una pensión adecuada para asegurar pues la vida de este jubilado. Como manifestó en la disertación John, esto es como una cadena. Si nosotros nos vamos afiliando a quizá a retirar el 95%, el 95.5% de nuestro beneficio, pues vamos a generar inseguridad para que los próximos que vienen a jubilarse no puedan recibir una pensión adecuada. ¿Es algo que incrementar yo? Sí, Oscar, al respecto tengo que referir, no, es necesario. Ahora, en la actualidad y mucho, mucho más todavía ahora, en estos tiempos, es necesario contar con un seguro de seguridad social. Eso sí es indiscutible. Creo que a estas alturas nadie discute que es necesario contar con un sistema de pensiones. Ahora, me dices que es justo después de años de aportaciones reciban una miseria como pensión. Bueno, hay dos, como os refiero, hay dos sistemas, tanto el público como el privado, ¿no? Que
Por cierto, no ha habido una reforma, y ahí también tengo que ser un poco crítico. Después de más de 30 años, creo que de vigencia, por ejemplo, de las AFP, no ha habido un tema así de reforma integral de sistema. O sea, se ha venido trabajando con lo que hace 30 años había sido establecido. Ahora, en el tema de las ONP, si bien es cierto, también hay intentos de que se quiere convertir como, hay propuestas de que se quiere convertir como un sistema, eh, algo llamado, algo similar a una AFP, como un sistema privado que está a cargo también del Estado. Eh, se tiene que tener en cuenta que este sistema tiene que garantizar el disfrute del trabajador. Y si bien es cierto, en un futuro quizás no se cuente con unas pensiones jugosas muchas veces, pero de algún modo se está trabajando en generar un bienestar al trabajador. No podemos desmerecer el hecho de que el sistema esté funcionando de mala manera hasta ahora para cuestionar este asunto. Yo creo que sí es indispensable, es necesario que el tema de que se regule bien el tema del sistema de seguridad social, porque desde mi óptica, un sistema de seguridad social o de sistema de pensiones es como una remuneración, pero a un futuro. O sea, hazte de cuenta que en un futuro, cuando no vas a estar trabajando, vas a estar en calidad de desempleo, o mejor dicho, sin laborar, vas a necesitar o vas a mm, requerir de un subsidio económico para que tengas una calidad de vida digna. Entonces, es necesario que todo trabajador cuente con este seguro. Y más aún que hemos dicho que en nuestro país ni siquiera contamos con un seguro de desempleo como podría ser en otros países que sí está regulado un seguro de desempleo. Muy Eso bien, sería. excelente disertación. Y ya dimos respuesta a las preguntas de nuestro amigo Oscar. Procederemos a otorgarles nuevamente la palabra para que puedan dirigirse al público con algunas palabras de despedida. Sí, Lady Tesero. Ya. Como ya les decía, agradecer al Centro de Estudios de Capacitaciones Jurídicas Jurisdictio, asimismo al Círculo de Estudios Fili Legis, que nos está dando la oportunidad pues de disertar este tema muy importante en realidad, y espero de que más adelante se pueda repetir otro conversatorio acerca de la ley actual pues aprobada, que es el retiro de la ONP. Sin embargo, agradecerte, John, por esta disertación. Me es grato dirigirme a usted y haber compartido este conversatorio con tu persona. Muchas gracias. Bueno, de igual modo, agradecer en principio a los organizadores que son Centro de Investigaciones y Capacitaciones Jurídicas y Jurisdictio y a Philly Legis, ¿no? Que son los centros que están organizando este evento, que enriquece definitivamente. Y más allá de eso, hay aspectos dentro, obviamente, del tema del derecho laboral, en este caso, que se tienen que discutir y profundizar más. Y bueno, esperamos contar en posteriores participaciones con los que están presenciando la presente ponencia. Y nada más agradecer y bueno, hasta luego. Nuestro agradecimiento a la comunidad jurídica por su participación. Los invitamos a seguir formando parte de las sesiones posteriores hasta una nueva oportunidad.